Muy bien, cuarto bloque de No Sonoras. Se viene la última media hora. Sí, media hora. De este primer programa en Punto Cero Radio que nos ha recibido tú también. Emisión 635 de No Sonoras. Petro, la vez pasada hablamos de Arctic Monkeys. Sí. Cuando estábamos en otra casa. Hoy Pero vamos a hablar del lado B. Pero el lado B, la separación. Porque el lado B de los Beatles no hay canciones que desaparecían de los Beatles. No, hay un montón no recuerdo de demos. yo, ¿no? Hay... Sí, pero no hay canciones que no se grabaron composiciones. Bueno, pero por ejemplo, Se la habrá llevado cada uno a su vida solista, me imagino. Claro. Bueno, por ejemplo, un lado B es de Ballad de John and Yoko, por ejemplo. Ese es el lado B de Abbey Road. Pero se la quedó Lennon. Salió publicada con Lennon. No, salió publicado en la caja de los Beatles, o sea, como la versión extra de Abbey Road. Ok, pero no hay muchas. A eso No hay muchas, no. En la no antología es como encontrás Nirvana, de por todo. ejemplo, cuando apareció un disco de Nirvana, ¿no? Cuando en su momento, ¿te acordás que había aparecido? No, es que hace muy pocos años la hija de Kurt Cobain y Courtney Love, Francis, hizo como un rejunte de demos como para sacar guita, ¿no? O colección de Spinetta, ¿no? Lo que están haciendo con Spinetta también. Bueno, pero lo de Spinetta por lo menos tiene un arreglo. Lo que sacó Francis fue un disco de demos. Ok. Que lo terminó haciendo para el documental. Pero bueno, ya vamos a hablar en algún momento de Nirvana en este. Avísame si no ven. Ok. Dale. Bueno, nada, en Qué este. Sí, muy feo. Muy feo porque el grunge para mí es muy importante, ¿viste? Pero Nirvana es una cosa y el grunge es otra. Es parte del Estás claro. hablando con un perllamero y te empieza con esto de. No, es que yo después me enamoré de Pearl Jam, pero primero, cuando tenía 6-7 años me enamoré de Nirvana. Muy bien, olvídate. muy bien. Bueno, vamos a hablar. Beatles. Volvió Juli, así ¿Volvió que Juli? vamos a Bienvenida, dando vueltas. bienvenida. Juli, ¿cuál es el tema que más te gusta de los Beatles? Primero te decir que me gustan los Beatles. Ay, me mataste. Ah. Blackbird. Muy bien. Muy lindo tema, parece. muy lindo tema elegiste. Yo no puedo tocar Blackbird como Paul, dice. ¿Quién? El Chano. El Chano. Alberto. Bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a hablar, en realidad, yo ya les hice un poquito un resumen. Vamos a hablar un poco de lo que es la etapa final de la banda más prolífera y tal vez, o sea, más compañera de la historia. Vamos a hablar de los Beatles. Claro, de este cuarteto de Liverpool que siempre estuvieron juntos, no permitieron ingresar a nadie más, pasaron por miles, se casaron, tuvieron hijos, pero la verdad que nos quedaron después de casi 50 años, 50 años, o sea, todo su repertorio pop, no pop, influenciaron a tanta gente que la verdad tenemos mucha tela para cortar de los Beatles. Y bueno, en este Yo quiero suciedad igual acá, quiero sangre, quiero sangre? piña, claro. Y es que es imposible separar, o sea, Separar a los Beatles de la sangre. tal cual, porque bueno, vamos a hablar un poco de lo que fueron los dos últimos discos oficiales de los Beatles. Vamos a tocar la etapa Abbey Road del 69 y Let It Be del 70. Sí, las sesiones después del disco Revolver, los Beatles dejaron de tocar en vivo, claro. ¿sí? No querían más giras, más que nada John Lennon, no Paul McCartney, que Paul quería, y lo vemos hoy en día, ¿no? Claro. Hace cuánto tiempo que vino Paul McCartney a la Argentina. El mito, es mito realidad eso de que era porque no se escuchaban los retornos, porque no había retornos, entonces no se escuchaban a ellos mismos por todo el quilombo de tanta gente que había y griterío y eso lo. Y sí, Es una excusa, Es una parece, excusa, ¿no? es una excusa Claro. endiosada de parte de ellos. Pero bueno, las sesiones de Get Back iban a ser para el día 18 de enero del 69, que ahí querían hacer un especial para la televisión, ¿sí? En las cuales, bueno, fue una etapa rara porque ellos querían que suceda, pero era tan complicado. A ver, los hacían madrugar, que era imposible. Ninguno de los Beatles, ellos tenían No su me dejaba casa, hacer rock and roll, ellos papá. tenían su casa en Abbey Road, iban a la hora que querían, de la manera que querían, puestos, no puestos. Entonces los obligaban a ir a las 8 de la mañana a desayunar. O sea, Paul McCartney decía, si yo tengo que desayunar té con tostadas a las 8 de la mañana, la verdad que es un bajón. John y Yoko, que estaban repuestos siempre, George Harrison, que no le gustaba tampoco levantarse temprano, y Ringo, que siempre era el amigable de todos. Pero bueno, Ahora, pero qué raro, ¿no? Perdón que me interrumpí ahí justo, Sí. pero
qué cuestión esa, cómo capaz es muy distinto ahora, esa cuestión de obligaciones, ¿no? O sea... Bueno, pero era un trabajo para ellos, ¿no? Claro, pero bueno, pon otras reglas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Si en definitiva sos vos. Tenés que, el sí, producto tendrías que al mismo tiempo. llevarlo a un escenario favorable para ellos compositivamente, ¿no? Sí, Pero sí. bueno. Y bueno, estas sesiones de Get Back, lo que querían hacer después de Yellow Submarine era retomar un poco la calidez del grupo, ¿sí? Después de años un poquito tensos entre ellos. Y bueno, y volver a las raíces, volver a conectarse con la gente, porque, a ver, por ejemplo, hicieron en la BBC un especial una vez, o sea, sacaron Hey Jude, con un piano y toda la gente alrededor. Pero bueno, fueron 21 días de grabación, ¿sí? Fueron 200 horas de cintas y 56 horas de video. O sea que lo que querían hacer era un especial mostrando el backstage y mostrando las canciones nuevas, ¿sí? Que bueno, a ver, fue todo muy bien intencionado, pero bueno, los chispazos se veían más o menos cuando están seteados para ir los primeros días de enero. George Harrison ya ya estaba fuera, o sea apareció Ringo y Paul McCartney para grabar, y ni Yoko, ni John, ni George se aparecieron. ¿Qué pasó? George Harrison se dio de baja porque la verdad que se sentía menospreciado por el resto de sus compañeros. Claro, porque tenía muchas composiciones. Sí, los Beatles Como siempre, se dividían las composiciones. Pero Harrison tenía en esa época era más prolífico quizás que los demás. Sí. Y como que necesitaba que sus canciones estén reflejadas. No, y además, o sea, después de haber visto al Maharaji, después de toda esa gira, George se sentía un iluminado, y la verdad que lo demostró con varias canciones, ¿no? O sea... Son poquitas, pero son buenas. No, por ejemplo, el aporte de George a Abbey Road fue Something, y fue Here Comes the Sun. Claro. Eso obligó a Paul McCartney y a John Lennon a ponerse una vara muchísimo más alta. Claro. ¿Sí? Y bueno, la verdad que grabaron muchísimo, o sea... cuando fue la convocatoria al Get Back, se trajo un montón de temas hermosos que algunos terminaron en Abbey Road, otras terminaron en Let It Be, y otras en los discos solistas de cada uno de sus carreras, ¿no? Tanto Ringo como George, como Paul o sea, a ver, por ejemplo, un tema derivó en Imagine de John Lennon. Por ejemplo, Maybe I'm Amazed también lo tocaron Johnny y Paul, y terminó en McCartney, ¿sí? El primer disco de Paul. Pero bueno, la verdad que todo este divorcio, porque ya habían tirado varias veces el divorcio ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el medio de las grabaciones para Get Back, George trajo un tema nuevo, y la verdad que Paul McCartney lo miraba con mala cara, y George claramente no se lo bancaba, porque después George Harrison se iba con Bob Dylan, y se iba con Eric Clapton a tomar algo, y Eric Clapton lo trataban como un par, cosa que no sucedía en los Beatles. Medio de esa cuestión de contaminación, ¿no? De los propios grupos, que puede pasar eso, y también como se notaba eso que todos tenían un hambre prolífico, ¿no? Un ego muy alto. Pero desparramaban canciones, o sea, Sí. se notó apenas terminó los Beatles. Los cuatro desparramaban canciones por todos lados y había que congeniar, ¿no? Era jodido eso. Bueno, y la conclusión del Get Back fue que fue un fracaso total, no salió nunca esto, pero la verdad que fueron todos eso lo que les dije, fueron 56 horas de película, fueron 200 horas de nuevas canciones, fueron 21 días de grabación que quedaron todo, sí, que bueno, que lo fueron distribuyendo. Pero, se lo quedó Yoko. Sí, a ver, cuando esto fracasó, volvieron a Apple Records, ¿sí? al edificio, donde hicieron una reunión, y entró endiosado John Lennon diciendo que la verdad que quería el divorcio, que ya no los aguantaba más, ¿viste? Entonces, intentaron volver a recrear la buena onda. Invitaron a un tecladista muy conocido en esa época, en la cual se quedaron tan maravillados, tanto Ringo como George y como John,
y casi que lo querían invitar para renovar las energías de los Beatles, pero bueno, Paul McCartney decía, o sea, claramente no podemos entre nosotros 4, ¿cómo vamos a sumar un quinto? Claro, pará. Sí, a ver, pero dentro de todo, el mito de los Beatles es, dentro de toda esta oscuridad, porque al fin y al cabo los Beatles fueron en sus últimos momentos un grupo que estaba tan hermanado, pero dentro de o sea, a pesar de la oscuridad, de los problemas, ellos hacían todo lo posible como para llegar al escenario, mirarse a los ojos y tocar juntos y seguir componiendo, porque era de la única manera que se podían comunicar en un momento. No podían ni hablarse, no podían nada. De la única manera que ellos funcionaban era con los instrumentos. Y la verdad, es totalmente admirable, porque sacan canciones de esperanza, de amor y todo eso. O sea, y 50 años después siguen influenciando. Es una cosa de locos. Bueno, sí, bueno. ¿Qué opina Julia de todo esto que está diciendo Petro? Tiene razón, Petro. Che, inspirando paz en un momento convulsivo del mundo, ¿no? Pero de aquí van a hacer sacar los trapitos al sol y dejarnos No, sangrando. seguro. A mí una de las cosas que más me sorprende de los Beatles, fuera de todo su prolífico, sus canciones tan buenas y su historia, es que fue todo en muy poco tiempo. Sí. Pero era medio así Y también. aparte vos en esa época, ¿no? estás hablando de un disco del 69 y otro disco del 70, que significa el fin de una de las bandas más grandes de la historia, la banda más grande de la historia. Y los dos discos, o sea, estás hablando de 300 horas de grabación, o sea. Sí. Cuando hoy festejamos la salida de un single. Estamos hablando de que sacaban 2 o 3 discos por año encima. Sí, ¿no? más o menos, sea, pues son 10 años los Beatles. Más o menos, sí. Y tenés 2 discos por año promedio. Sí, más o menos. Bueno, O sea, Yellow Submarine también salió en el 69, no nos Claro, olvidemos. por eso. 69, o sea, 2 no le discos en daban un ni año. tiempo a que el disco. No, pasa que, a ver, vamos a dividir no era típico de la todas las carrera de los bandas, Beatles en 2, ¿no? Con los dos managers que tuvieron. Brian Epstein, hasta Sam Peppers, Lonnie Sgt. Pepper, Lonely Hearts eso. Club Band. Qué mal hoy tengo el inglés. Y después Porque cuando... yo lo tengo bien hoy, por eso. ¿Viste? Por favor. Cambiamos. Y después, o sea, cuando vino Alan Klein, ¿sí? Que fue el último y el que los mató. Pero bueno. Dura declaración, Porque lo mató, fue fuerte. Y sí, Duro. sí. Pero bueno. Porque tiene todo un background tremendo. Volvamos a la sección. Y bueno, cuando de repente intentaron volver a Apple Records, tocar, volver a componer, volver a ver todo eso que no se pudo haber hecho, que no se pudo hacer, ¿sí? O sea, ese gran especial, dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tocar en el techo, ¿sí? Y ahí fue el mítico, o sea, y ahí de donde salió también el disco Let It Be, en el cual tocaron todo eso que venían acoplando en un recital mítico que bueno, no duró todo lo que tenía que durar porque lo bajó la policía. Pero Qué bueno, botones, y sí. Tremendo, ¿eh? ¿Qué pasó con todo o sea, porque además, o sea, seguía tantas horas de música, había que trabajarlo, y la verdad que se fue trabajando muy, muy lento. George Martin, la verdad que le mostraba opción A, opción B, opción C, a los Beatles no le gustaba. No le gustaba. O sea, estaban hinchados los Y la huevos. verdad que ellos estaban en otra. O sea, Ringo tenía una carrera cinematográfica, Paul McCartney ya tenía un hijo, y estaba ya pensando en o sea, sacar sus propios discos. Lennon ya estaba con Yoko, sacando Two Virgins, o sea, sacando todo, ¿me entendés? Todo lo que empezó a sacar en su carrera solista. Y bueno, ahí justo fue cuando John Lennon le dio todo el poder musical, ¿sí? a Alan Klein, que fue el último manager de los Beatles. El villano. El que lo mató, dijiste, Petro. El villano. Sí, porque, o sea, a ver, se entregó muy fácil John. O sea, él vio en pocas horas a una figura paterna donde, con los ojos cerrados, dijo, él me conoce tanto que bueno, no importa, le vamos a dar todo el poder. Y claramente atrás de él Ringo y George le dieron el ok, sí, vamos con él. Claramente Paul no estuvo de acuerdo porque quería a su suegro como manager, que bueno, eso produjo varios chispazos. La familia no va.
Y no. A esos negocios tan grandes la familia no va. Sí, bueno, pero después el tiempo le dio la razón, porque durante todo 1970 el resto de los Beatles estuvo en litigio con Alan Klein para sacárselo encima, porque la verdad Get Back se transformó en Let It Be a espaldas de George Martin, a espaldas de Paul McCartney, y tal vez también a espaldas del resto de los Beatles, porque la verdad Alan Klein llamó a Phil Spector, ¿sí? Un grosso, ¿eh? Un grosso, pero bastante mediático, porque tenía la fama de ser dictador casi dentro de todas, o sea, dentro de su manera, de trabajar. Hay una película, Petro, de Phil Spector. No sé ok, no lo sabía. Al Pacino hace de Phil Spector. Ok. Y la verdad que meter ¿Qué gol de quién fue? De Huracán, gol de Huracán, Fede, para vos que te gusta. Y meter a Phil Spector dentro de, o sea, era como meter a Napoleón y después intentar dejar todo ordenadito para ellos. Porque además, a ver, convengamos que Alan Klein lo haya metido a Phil Spector, se entiende, se malentiende, porque Alan Klein los tuvo a los Stones, y a los Stones les sacó, o sea, les robó parte del catálogo y se fue. O sea, después tuvo... ya venían con sí, con Mick Jagger no les dijo nada, y Mick Jagger los tenía mano a mano a John Lennon y a Paul McCartney. Claro, parece como que los entregó, ¿me entendés? Muchos traidores, está tirando muchas traiciones, Petro. Y bueno, pero alguien lo tiene que decir, ¿viste? Opa. Carajo. Y sí. Me sonaste medio real. Pero bueno, a ver, convengamos que los Beatles era una banda de amigos que la verdad que se acompañaban mucho, se extrañaban. A ver, después de Revolver se tomaron 3 meses, o sea, se extrañaban tanto que necesitaban volver, porque no se hablan con nadie. Me gusta mi Revolver. ¿Te gusta? El que más me gusta. Y es un gran disco, es un gran disco. Pero bueno, la verdad, todo esto, o sea, pasaron muchos años y Paul y Ringo Starr, los Beatles que quedan vivos, por suerte, llamaron a Peter Jackson. Sí, bueno, que todos lo conocemos, el director del Señor de los Anillos, que bueno, que el Señor de los Anillos lo querían hacer en su momento los Beatles, ¿no? Y es gran fan de los Beatles, de toda su historia. Que le dijeron, mira, toma, acá tenés todo, venite a Apple Records, fíjate qué es lo que puedes tomar, porque la verdad, todo lo que sale en Let It Be está todo mal manejado, porque solamente si lo ves con los ojos de la separación, vas a justificar la separación de los Beatles con esa película. Que esa película encima salió en 1970, no lo vio nadie, ni los Beatles lo vieron, salvo John y Yoko, que salieron y después se largaron a llorar, porque la verdad no podían creer lo mal que estaban figurando a la banda, ¿no? O sea, no estaban mostrando todo lo rico que había sido esa grabación tan rica, tan prolífera que sacaron. O sea, I Got a Feeling, The Long and Windy Road, Let It Be, tantas lindas canciones, y que muestre solamente a los Beatles peleando, a John y a Paul peleando, menospreciando a George. No, la verdad que ellos eran muy grandes, o sea, como para dejarse llevar por amarillismo. Más allá de la cuestión de la película en sí, que obviamente entra en otras partes, ¿no? Pero ¿cómo era antes? Era un poder más supremo el del manager, ¿no? En esos tiempos. Era más omnipotente. El músico ¿no? estaba muy dispuesto a componer y a tocar. Realmente el estaba muy todo, sí. Hoy no hay, habrá casos puntuales, pero muy lejano ese poder tan grande. En ese momento los managers se llevaban mucha plata, ¿me entendés? Sí, bueno, también, por supuesto. Muchos managers cagaron a sus propios, o sea, representados. Sí, y muchos metidos en la cuestión de los derechos de autor, como contabas antes, ¿no? Es que Alan Klein, momento de Creedence. Es que Alan Klein, o sea, no les importaba que los Beatles se estén separando, ¿me entendés? Y con todo eso de Get Back, hacer Let It Be, eso fue la bomba detonante. ¿Por qué? Al mismo tiempo, como yo venía contando, de que venía siendo muy lento la edición, o sea, y que le dieron a Phil Spector y le hizo una banda de sonido, dicho por ellos, ¿no? Malísima, que no les representa en nada después de mucho tiempo. Paul McCartney saca al mismo tiempo McCartney, su primer disco, al mismo tiempo que Let It Be.
O sea, venía en las calles, o sea, diciendo va a salir un nuevo disco de los Beatles, qué sé yo. Sale McCartney y los otros chicos le dicen, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, vas a sacar tu propio disco encima del nuestro, pero vos estás loco. O sea, te intimamos a que no lo subas. A que no lo subas. Y claramente, igual, de todas maneras, Paul la hizo. ¿Sí? Entonces, nada. ¿Qué vamos a tener el año que viene? ¿Qué vamos a tener? Nos llamamos Peter Jackson. Peter Jackson, a través de la plataforma de Disney, Sí. en agosto del 2021. Agarra todo. papá. Sí, en agosto del 2021 va a ser todo el documental. Y lo que dicen es que va a sacar toda la parte de camaradería buena, ¿sí? O sea, por ejemplo, John tocando Obladío Obladá para hacerlo reír a Paul. Ah, vos. Está bien, Tenemos ¿no? sangre. Está bien, Juli, que esa parte. Yo qué sé, a mí me gusta los Beatles así. Va a estar lindo. Y sí, pero mostrar las partes cálidas, ¿viste? O sea, componiendo, haciendo cosas. La papa que va a poner Disney para eso, ¿no? Para mí va a ser uno de los grandes éxitos del año que viene. Sin lugar a dudas, porque sacar un mito que duró 50 años, ¿sí? O sea, y cambiarlo como pasó con Cyndi Lauper, ¿sí? Que dio vuelta un tema. Cambiar una historia que para nosotros fue muy trágica a que sea algo relativamente lindo y que el motivo de la separación de los Beatles haya sido externo a ellos, porque ellos se tenían tanto amor. Para mí es un cierre hermoso. Un cierre hermoso a todo el mito Beatle. Bueno, un cierre hermoso del programa también, ¿no? Sí, sí, Bueno. además con esperanza, ¿no? Con Tenemos fe, con esperanza. la vacuna ¿Te y acordás los Beatles ¿Te tenemos acordás, que Juli, vivir. que decía con fe, con esperanza? Hay un montón de vacunas. Petro de la gente hoy, ¿eh? Me gustó. Hay un montón de vacunas dando vuelta, pero bueno. Bueno, Petro, entonces ha pasado los Beatles. Sí. Lado B, la separación, donde contaste un poco los entretelones. Exactamente. Pero me gusta porque no fuiste tan amarillo, ¿no? No, estuvo bien. Viste que yo prefiero siempre lo amarillo, pero... Es que en el medio sí. Vos querías sangre así. En un No, momento- Hay un estuviste montón muy de libros bien, que cuentan no, eso, pero tal cual. Por eso es una fue versión distinto, me gustó diferente. eso. ¡Nunca más! Ahí está, A mí me versión intriga nunca más. para charlarlo otro día, o tal vez acá 2 minutos que quedan, capaz, no sé, con Juli también. A mí nunca me adentré mucho en qué pasó en esos años post-Beatles entre ellos, ¿no? Hasta obviamente la muerte de John. Esos 10 añitos, ¿cómo fue su relación? Si hubo, si no hubo. La verdad que no tengo idea. No, sí, había, pero era así esporádica, se usaban en algún evento, pero no era que eran amigos que juntaban. Claro. Cada uno hacía su carrera. Claro. Sí, cada uno hacía su carrera. Lo que pasa es que no estaba muy metido con Yoko. Sí, estaba muy Metido con ñoño, Yoko, y sí. Yoko lo protegía ahí, lo tenía. Muy tortolos. Después hay un par de. Bueno, Lennon tuvo graves problemas con Yoko. La engañó varias veces, bueno. Sí, pero sí. Después Yoko lo perdonó y. Tal cual. No, yo por ejemplo, investigando un poco, yo no sabía que John en realidad, después de casarse, se llamaba John Ono Lennon. Claro. O sea, cuando en ese momento, Era al revés. claro, la mujer se ponía el apellido Sí. del hombre. Un personaje un particular. Bueno, nos vamos. Sigan prendidos a la programación de Punto Cero. ¿Hasta qué hora hay programas hoy, Sergio? A las 22 viene la cantera deportiva, o sea, ahora viene Toco y me voy y Toco. después la cantera deportiva. Toco me voy, la cantera deportiva, así que tiene deporte. La destronamos para- a clase B, ¿no? ¿Se fue clase B? ¿La destronamos? La CB está más temprano. más temprano, está bien. clase B. Cambió de horario. ¿no? Toco y me voy, la La cantera. CB no la destrona nadie. Temazo. Toco la me versión. voy. La cantera deportiva hasta la 10 de la noche se quedan en Punto Cero. Gracias Punto Cero por recibirnos. Gracias Muchas Sergio, gracias. por las máquinas perillas. Gracias Juli por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchan, el que se lo perdió, una parte, YouTube. Hay el canal de YouTube de No Sonoras. En todas las plataformas de streaming nos encuentran, No Sonoras. Ahí nos siguen en Spotify. Nos da una mano muy grande. Y si no, nosonorasweb.com.ar, que te dispara a todos lados para conocer todo este mundo de No Sonoras. Buena semana para todos. Nos vamos buena escuchando a semana. Andrés, como siempre. No Sonoras. Buena semana para todos. Nos vamos. Chau, chau. Chao. Te